Ok, buenas noches. Vamos a iniciar la lección número 4 de Panorama Bíblico del Antiguo Testamento. Primeramente vamos a orar para iniciar. ¿Okay? Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias por permitirnos estar aquí presentes el día de hoy, esta noche, este tiempo que vamos a tener para poder estar contigo, estudiando tu palabra. Perdónanos, Padre, por todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados que hemos cometido el día de hoy, esta semana, y que no te hayan agradado. Queremos entrar a tu palabra, a tu presencia, a cuentas contigo, Señor. Reconozco que también cometo errores y muchas veces te he fallado, Padre, pero quiero entrar a tu presencia en este momento y pasar un tiempo contigo y pasar un tiempo con nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros estudiantes de la palabra contigo, y que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe en esta noche y que seas tú quien se gloríe. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Panorama bíblico del Antiguo Testamento, lección número 4. Ok. El periodo de esclavitud y libertad. Okay. Sí, buenas noches. Hola, Pablo. Los propósitos de este periodo. Okay. ¿Qué vimos en este periodo? Justamente el tiempo en que Israel deja de ser una nación libre para ser una nación esclava, aproximadamente un periodo de 400 años. ¿Cuándo inicia? Cuando Jacob y las 12 tribus, los 12 hijos, se van a Egipto a vivir junto con José. Recordemos en la historia que José fue uno de los hijos de Jacob, ¿ok? Y este hombre José, un chico prodigio, digámoslo así, ¿ok? Y que de cierta manera sufrió lo que es la envidia por sus hermanos, que lo vendieron como esclavo, y José, estando en Egipto, poco a poco Dios obra en su vida, ¿ok? Por favor, mutense cuando ingresen, por favor. Entonces, José pasa por muchas etapas muy dolorosas, o sea, lo que es esclavitud, lo que es ser prisionero. Él interpretaba sueños, ¿no? Y al final, por interpretar algunos sueños del faraón y por obrar para que haya abundancia, o sea, para que en el tiempo de abundancia se guarde, ¿no? Se reserve una parte de la abundancia y prepararse para la época de sequías, lo que se llama las vacas flacas. Es que José termina siendo una persona muy conocida, muy reconocida ante Egipto, y él trae a su familia, ¿no? Él trae a su familia entera, y la familia de José se asentaron en un pueblito, en una ciudad, y ahí estaban justamente los dos hermanos, ¿no? Las 12 tribus de Israel estaban viviendo en Egipto y vivían bien, ¿no? Como ciudadanos, pero eso duró un tiempo, ¿no? Cuando José murió, el siguiente faraón, que no conocía a José, no tenía por qué seguir dándole o permitiendo que los judíos o los israelitas sigan con los mismos beneficios que tenían los egipcios. Entonces él comenzó a esclavizar, ¿no? Esclavizar. Nosotros somos los egipcios, nosotros somos los verdaderos ciudadanos de aquí, ustedes son simplemente como unos arrimados, son personas que no pertenecen a nuestra nación. Entonces, si quieren vivir con nosotros, tienen que trabajar como esclavos. Y eso pasó generación por generación, más o menos un periodo de 400 años, y los recuerdos de José desaparecieron prácticamente. No, ningún egipcio reconocía lo que había hecho José, más bien los egipcios consideraban a los israelitas como ciudadanos de segunda clase, como personas que no tenían los mismos derechos, los mismos valores.
personas de menos importancia. Los egipcios tenían algunas características que eran que ellos eran politeístas, ellos adoraban a muchos dioses, había un dios para cada cosa, Dios de la fertilidad, el Dios Sol, el Dios de las lluvias, el Dios de las cosechas, el Dios de, no sé, de cada cosa, el Dios de los ríos, el Dios de la noche, cada Dios era diferente, ¿no? Y los egipcios tenían un Dios para cada situación y tenían sus fiestas y todas esas cosas, todo ese paganismo. Los israelitas, por otro lado, no, ellos tenían a Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios abrahámico, y ellos mantuvieron de cierta manera esos recuerdos, esa tradición de honrar solamente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Entonces justamente hay dos propósitos en este periodo que dice aquí: Dios permite que el pueblo de Israel crezca en Egipto para mostrar al hombre su grandeza. Dios se provee de un hombre para salvar a su pueblo y mantener vigente la promesa de redención. ¿Okay? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Dios ha visto que el pueblo que él había elegido, ¿no? Que era justamente la descendencia de Abraham, ¿ya? Este pueblo vaya, tendría que ser liberado, ¿no? Y justamente él había escogido a alguien que vaya y libere, ¿no? ¿Quién iba a ser? Moisés. Moisés es el personaje principal en este periodo, ¿ya? En ese periodo es Moisés quien se encarga de cumplir el plan de liberación de Dios, ¿no? Moisés es un personaje muy interesante porque Moisés, si bien es cierto, nació israelita, vivió como egipcio toda su vida. Moisés era hijo viene al mundo en una época donde si nacías varón, morías. ¿Ok? Si nacías varón, morías. O sea, todos los niños israelitas que nacieron en el periodo de Moisés eran asesinados, ¿no? Eran muertos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque había un propósito de control poblacional. Los israelitas se habían reproducido mucho, de tal manera que los egipcios lo veían como una amenaza, ¿no? Llegaba un momento en que decía: oye, este pueblo es tan grande que un día se va a rebelar, un día nos van a hacer guerra, van a buscar escapar, van a buscar rebelarse, van a buscar sublevarse y mejor no. Para evitar que eso ocurra, matamos a los bebés que sean hombres y solamente dejamos a las bebés que sean mujeres, porque ellas no tienen fuerza, no tienen manera de luchar contra nosotros, no son de tomar armas, ellas son más para los cuidados de la casa. Entonces no es una amenaza las niñas, pero sí los niños cuando crezcan. Entonces mandaron a matar a todos los niños, excepto Moisés, ¿no? Moisés sobrevivió porque fue puesto en una pequeña cunita, ¿no? En una cesta, que en el río Nilo, que terminó rescatando una princesa egipcia y desde ese momento lo adoptó y vivió Moisés como un príncipe en Egipto. Hasta sus 40 años, Moisés desde niño ya sabía que él era judío, israelita, él ya sabía que era israelita. Su madre legítima la había amamantado y había crecido con ella como si fuera su nana, ¿ya? Pero él se sentía identificado con los israelitas, sin embargo, tenía todos los privilegios de un príncipe de Egipto, ¿no? Probablemente Moisés habría crecido con la adoración de estos ídolos, ¿no? Con el dios Ra, Anubis, Isis, Osiris, Horus, ¿ok? Etcétera, etcétera. ¿Cuántos dioses? Todos los dioses. Probablemente Moisés se habría postrado ante esos dioses, probablemente. Era un egipcio, Él era un egipcio que sabía sus raíces israelitas, pero de la misma manera que le llevaban a la escuela y le enseñaban sobre todo la infinidad de dioses egipcios que tenía, también se iba con su nani, que era su verdadera mamita, ¿no? Que le instruía la promesa que Dios había hecho a Abraham, de que iba a ser una nación escogida, de bendición, que el padre Abraham iba a ser un padre de naciones y que todos iban a ser bendecidas algún día. Entonces, Moisés creció con esas dos partes, ¿no? Por un lado, el paganismo egipcio, por otro lado, la historia y las enseñanzas de su pueblo, de Israel, con el Dios abrahámico, ¿no? Que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
¿Qué es la promesa que dio? Justamente son los patriarcas que habíamos visto la semana pasada. Entonces, ¿qué pasa? Ya vamos a seguir con esta diapositiva. Vamos a ver aquí justamente en la línea de tiempo. Ya, la ven bien, ¿verdad? Hola. Sí se ve. Muy bien. Sí se ve, Eric. Vale. Gracias. Entonces aquí, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos un periodo más o menos de 400 años, ¿no? Ven acá, 1850 a 1445, ok, un periodo de más o menos 400 años, que ocurren de aquí para acá. Ya, en estos 400 años, ¿qué ocurre? ¿No? Lo que es la esclavitud de los israelitas, pero justamente paralelo a estas fechas, también ocurrían algunas cosas, por ejemplo, el código Hammurabi, que era justamente los babilónicos, los babilónicos ya iban desarrollando sus leyes, ¿no? Acá también, o sea, el gobierno de Egipto, algunas guerras que hubieron en el tiempo de los egipcios, ¿no? Los hititas, los babilónicos, o sea, había varias cosas que ocurrían en el mundo, ¿no? Estas cosas en realidad son simplemente paralelos históricos, pero no te lo explica la Biblia. La Biblia de frente te dice los acontecimientos que ocurrieron con Israel, ¿no? Y entonces lo que la Biblia te indica que es que en estos 400 años Israel era esclavo. ¿Ok? Israel era esclavo. Entonces, viene Moisés, ¿ok? Viene Moisés, y más o menos a su edad de 40 años, ¿ok? A sus 40 años, ya, Moisés ya era un hombre, y vio unas cosas que no le gustaban. ¿Y qué cosas miraba Moisés? Que su pueblo real, ¿no? Los israelitas, sus hermanos, ellos eran esclavizados, pero no eran esclavizados como Dios hubiera permitido una esclavitud, como Abraham tenía sus esclavos, ¿no? ¿Abraham tenía esclavos? Sí. ¿Abraham amaba a sus esclavos? Sí. ¿Los esclavos amaban a Abraham? Sí. ¿No? Eran personas que sentían que vivían una vida digna con su amo y estaban dispuestos a dar incluso su vida por su amo. Entonces eran personas que sentían que vivir con Abraham era algo bueno, porque les daba comida, les daba tierras, les daba animales, les daba ropa, no tenían frío, si estaban enfermos, los sanaban. Entonces ellos tenían todo con su amo. Entonces ellos no tenían por qué rebelarse, ni pelearse, ni sentirse mal con Abraham, porque Abraham se encargaba de darles de todo. Entonces eso era la esclavitud en Israel, una esclavitud buena. ¿Ya? A cambio de comida, a cambio de casa, a cambio de privilegios, ¿no? Si trabajas para una persona, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que los egipcios no eran ese tipo de esclavizadores, que los egipcios les gustaba pegar, les gustaba golpear, les gustaba ridiculizar, ¿ok? ¿Ya? Estos egipcios comenzaron a maltratar a los israelitas, les golpeaban, les chicoteaban, y Moisés sintió, ¿no? Moisés sintió dentro de sí una especie de malestar de ver a los israelitas siendo tratados de esa manera. Entonces, un día, Moisés, al ver que un egipcio golpeaba a otro israelita, Moisés se agarra, se pelea con ese egipcio y lo termina matando. Lo termina matando, y ahí se da cuenta de una cosa, que los egipcios comenzaban a pensar, los israelitas comenzaban a pensar que Moisés no era bueno. ¿Ya? Entonces dicen, que me vas a matar como mataste al egipcio, le dicen ellos, ¿no? Entonces Moisés se siente como que, oye, ni un lado ni el otro, ¿no? O sea, los egipcios me están buscando por haber matado a otro egipcio, y los mismos israelitas no quieren que yo los defienda. Entonces se siente como que dividido, ¿no? Entonces, por un lado, los egipcios lo están buscando, ¿no? Los egipcios. Y por otro lado, los israelitas, ¿no?
los israelitas tampoco lo quieren, tampoco lo respetan. ¿Por qué? Porque lo ven como una persona que no sabe lo que es el dolor, ¿no? Que no sabe lo que es la esclavitud, que tiene puro privilegio, lo envidian probablemente. Entonces está en esa disputa, ¿no? ¿Quién soy, no? ¿Cuál es la identidad de Moisés, no? ¿Es egipcio o es israelita? ¿No? Entonces, él no lo sabe, no sabe de qué pueblo es. O sea, él puede ser un egipcio malo, príncipe egipcio malo, que mate israelitas y que se burle de ellos. Entonces, pero también puede ser un israelita y ser enemigo de los egipcios, ¿no? Que es de la clase alta, ¿no? De los hombres de poder, ¿ya? Entonces, ese estaba en esa disputa. O sea, prácticamente él no iba a ser faraón por el mismo hecho de que no era consanguíneo con el faraón, pero sí iba a ser hermano del faraón, directamente. Ahora, hay una cosa que también quiero incluir, y es que muchos de ustedes, muchos cristianos, ¿no? Por tradición, pero no por estudio, creen que Ramsés es el faraón que luchó contra Moisés, ¿no? ¿Ustedes han escuchado a Ramsés? Hola, ¿escuchan? Sí. Ya. ¿Por qué piensan que Ramsés era el faraón que estuvo en el tiempo de las plagas con Moisés? ¿Por qué piensan eso? ¿Ah? Mucho el nombre de Ramsés en películas, series. Ahí está, pues, por las películas. Las películas lo que utilizan es agarrar el nombre de Ramsés como si fuera el faraón y el nombre de Moisés como si fuera el libertador de los israelitas, ¿no? Pero la Biblia no te dice que era Ramsés. La Biblia te dice faraón. Faraón, 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 faraón. No te dice que era Moisés, Ramsés. Hay un pasaje, solamente hay un pasaje donde se dice el nombre de Ramsés, pero no le dicen al faraón Ramsés, le dicen la ciudad de Ramsés. ¿Ok? ¿Me están escuchando? ¿Me están prestando atención? Si ustedes buscan en sus Biblias y leen todo el pasaje de la historia de Israel, de la liberación de Egipto, en ningún momento se le menciona al faraón que se llamaba Ramsés. Lo único que indica la Biblia es que había una ciudad que se llamaba la ciudad de Ramsés. Es muy distinto decir la ciudad de Ramsés con el faraón que se llame Ramsés. ¿Entienden? No hay que confundirse. Las películas se equivocan, pero las películas no, en ninguna parte puedes asegurar que era Ramsés. ¿Ok? ¿Y por qué lo digo? Porque los historiadores ateos, más que todo, ellos utilizan la cronología para demostrar que en la época de Ramsés no hubo plagas. ¿Me entienden? La Biblia es una mentira, la Biblia es mitología, la Biblia es falsa. ¿Por qué? Acabo de estudiar la época de donde gobernó Ramsés y en ningún momento hubo plagas, en ningún momento hubo problemas. Ramsés fue un faraón que estuvo bien. Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice eso? Porque no era Ramsés el que gobernaba, porque la gente le gusta idearse cosas de cuentos, de novelas, de películas, pero no porque verdaderamente, históricamente haya sido ese personaje. ¿Ok? Si se ponen a investigar un poquito más, se van a dar cuenta que Ramsés no era el verdadero faraón con quien estaba discutiendo Moisés. Fue otro, fue otro. ¿Quién fue? No recuerdo su nombre, pero fue otro. Y fue incluso en otro tiempo, en otro tiempo. ¿Okay? Les digo, si quieren investigar, ahí se van a dar cuenta. Era otro, porque en la época de Ramsés no hubo esos problemas que tuvo el faraón, que estuvo con Eric, pregunta, y en la historia habla de Ramsés I y Ramsés II. Ninguno de Claro, los dos. ninguno de ellos. La ciudad de Ramsés es como decir la avenida Petitoars, ¿me entiendes? Es simplemente un nombre. Y es un nombre, es como decir, sí, es que estuvieron en Petitoars. Entonces el que estaba ahí era Petitoars. No, pues, ya falleció hace mucho tiempo, ¿me entiendes? No es el mismo personaje, o sea, porque está el nombre ahí no quiere decir que sea el faraón, el nombre del faraón, no. Ahora,
tener en cuenta que la Biblia fue escrita un poquito después de los acontecimientos. ¿Ok? El Pentateuco, que son los 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, ya, esto fue escrito tiempo después de la liberación de los israelitas. ¿Ok? Entonces, probablemente en el tiempo en que ya fue escrito, ya existía esa ciudad, y esa ciudad se llamaba Ciudad de Ramsés. ¿Me entienden? Entonces ellos pusieron, en esta ciudad llamada Ciudad Ramsés, pero no quiere decir que el faraón se llama Ramsés. O sea, ya es como dice, cambiar, ¿no? Acondicionar la historia a tu gusto, a tu manera. ¿Por qué? Porque, seguramente, era faraón Ramsés. No, la Biblia no te indica cómo se llamaba el faraón, en ningún pasaje. Ningún pasaje te indica el nombre del faraón, solamente una ciudad. Y de eso la gente cree que era Ramsés. ¿Por qué? Porque, oh sorpresa, también habían faraones que se llamaban Ramsés. Entonces, por eso ellos creen que era Ramsés, ¿no? Hay un documental, creo que estaba en Netflix, no me acuerdo, hay un documental que te descifraba que justamente estos acontecimientos, era un estudio histórico que habían hecho. ¿Quién era el verdadero faraón que había estado en las plagas? ¿No? Y efectivamente hubo un faraón que de la noche a la mañana Egipto, la época de Egipto se fue a la quiebra. O sea, imagínate un país en crecimiento, en apogeo, con todo, y que de la noche a la mañana esté destruido. Ese faraón era muy sorpresivo para los historiadores. Decían, oye, ¿qué pasó con este faraón? ¿Por qué la gente cree que es Ramsés? Solamente el único pasaje que hablan de Ramsés es de una ciudad, ¿no? Y comienzan a investigar y se dan cuenta que tiempo antes de que Ramsés reine, hubo un faraón que de la noche a la mañana estuvo en quiebra. Y nadie sabe qué pasó con Egipto. ¿Por qué de la noche a la mañana un país tan poderoso y tan grande termina en la quiebra? Bueno, es Dios, ¿no? Y las 10 plagas que azotaron Egipto y la liberación del pueblo de Israel. Todo eso tranquilamente destruye por completo un país en apogeo. Entonces, ahí sí tiene mucho sentido que ese faraón haya sido el que estaba en época de Moisés y no Ramsés, porque Ramsés no pasó las peripecias que pasó este faraón. ¿Ok? Y bueno, por eso cuando ustedes estudian Biblia se van a dar cuenta que lo que te dice la novela, lo que te dice la película, no es totalmente cierto. ¿Vale? Y sobre todo cuando después se dice, no hay que agregar ni quitar la palabra. Si tú le agregas y le quitas la palabra, ya es otra cosa. Entonces, ponerle nombre del faraón es cambiar la palabra, es asegurar que él fue el que vivió con Moisés, y viene un historiador y dice, no, esto es falso. Entonces la Biblia se equivocó. Y la cosa no es poner la Biblia como un documento falso, porque luego pierde credibilidad. Ok, continuamos. Entonces, en este periodo de 400 años, hubo esclavitud, pero esclavitud mala, la esclavitud que te pegan, la esclavitud que te azotan, la esclavitud que tú no estás dispuesto a experimentar jamás. ¿Ya? Entonces, Moisés escapa, ¿no? Como estaba contrariado en estos dos bandos, dice, no, ni uno ni el otro, ni el uno ni el otro, entonces me voy de acá, no puedo estar ni acá, no puedo estar acá, me voy. Y se fue lejos, no se fue cerca, se fue lejos. ¿Hasta dónde? Hasta una ciudad que se llamaba Madián, ¿ok? Madián. Si quieren hacer preguntas, háganlas, ¿ok, hermanitos? Se va hasta Madián. Y en Madián conoce un señor que tenía sus hijas, una mujer muy hermosa, y se casa con esta mujer, y su suegro se llamaba Jetro, y eso vive feliz, tiene su familia, sus hijos, sus cositas. Ya no vivía como un príncipe, como estaba acostumbrado, pero ya no era menospreciado ni por egipcios ni por israelitas, ¿ok? Vivía tranquilo, solo, viviendo en paz, en tranquilidad, con su esposo, sus hijos, tranquilo en Madián, hasta que un día Dios lo llama, ¿no? Dios lo llama y le dice, hey, Moisés, libera a mi pueblo, ¿no? Y dice, no, Dios, que yo soy tartamudo, que yo no estoy en la capacidad, que yo no puedo, yo soy incapaz. Y dice Dios, oye, yo te escogí a ti. Si yo te escogí, ¿crees que me estoy equivocando? ¿Crees que Dios se equivocó al escoger a Moisés? No. O sea, Dios
ya lo había visto, ya lo había predispuesto Moisés desde el inicio de la creación para que él libere a Israel de Egipto. Entonces, le dice, vas y liberas a mi pueblo, ¿ya? Y vas a hacer cosas increíbles, ¿no? En mi nombre, ¿no? Entonces va hasta el faraón, que no era Ramsés, que ya les he dicho que no era Ramsés, va hasta faraón y le dice, ¿no? Oye, libera a mi pueblo. Y se ríe, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te voy a liberar si eso son mi mano de obra, ¿no? Y dice, no, que esos son mi pueblo y libera a mi pueblo. Entonces, ahí comienza la disputa que todo el mundo conoce porque ha visto la película, ha visto los dibujitos y todo lo demás. ¿Ok? Posteriormente lo libera, ya sabemos cómo, hubieron las plagas y todo eso, y una vez que se libera, ocurre un inicio y un fin, ¿no? O sea, gran parte de la historia te habla cómo sales de Egipto, ¿no? Cómo sale Egipto, y la otra gran parte de la historia es, ya salimos, ¿ahora qué hacemos? Ya salimos, ¿ahora qué hacemos? Estuvieron 40 años en el desierto, le dicen, ¿no? Desierto. No es que estén en el desierto, esto es una exageración también, ¿no? No era un desierto, era una zona, era un lugar geográfico que se le llamaba el Sinaí, ¿ok? El Sinaí, ¿qué cosa es? El Sinaí, ya, vamos a verlo aquí, vamos a ver, creo que no tienen mapa, creo que ya han puesto unos mapas, a ver, no hay mapas, no hay mapas, no hay mapas, no hay mapas, no hay mapas. Y ya, no hay mapas. Si no hay mapas, ¿qué hacemos? Googleamos un mapa y ya está. ¿Por qué? Porque a mí me importa que ustedes aprendan bonito. ¿Ok? Aprendan bonito. Entonces vamos a dejar de compartir un ratito. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Hoy día somos poquitos. Ojalá que la gente vea el video. Sí, y esta foto me encanta. Esta foto es hermosa. Ya. Me dicen si ven mi pantalla, por favor. No, todavía. ¿Ven? Acá está pensando. Ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, aquí es algo muy... me encanta esta imagen, en serio, me encanta. ¿Por qué? Porque te lo muestra justo lo que quería mostrar. Este de acá es el río Nilo, ¿ya? Este es el río Nilo, que es un río muy grande, ¿ya? Aquí está Egipto, esta zona es Egipto. Toda esta zona es Egipto, ¿ok? Toda esta zona es Egipto. Vale. Entonces, el pueblo de Israel, no somos por acá estaba el Cairo, ¿no? El pueblo de Israel escapa, se van, pero tranquilo, me voy, cruzaron, cruzaron porque se abrieron las aguas, los carros del faraón iban tras ellos, pero murieron, se murieron, ¿ok? Y terminan acá, este es el Sinaí, Sinaí, ¿ya? El Sinaí, ¿ya? Este es Egipto, ¿no? Este es Egipto. Ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Egipto, ¿verdad? Ya está. Egipto y el Sinaí. ¿Ya qué es lo que pasa? Voy a cambiar colorcito. La tierra prometida, Canaán está aquí arribita. Canaán, la tierra prometida es aquí arribita, ya, arribita, aquí, ya. Es Canaán. Canaán. Creo que con doble A. Yo soy bien malo a veces memorizando las palabras. Canaán. ¿Ya? Entonces, esta es la tierra de nuestro padre Abraham, ¿ok? La tierra prometida, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Que en la época de José, cuando estaba aquí José viviendo tranquilo, feliz, José, su papá y sus hermanos fueron de aquí para acá, ¿en cuánto tiempo? A ver, dígame, ¿cuánto tiempo? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien sabe más o menos cuánto tiempo? En 7 días. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? 7 días. 7 días. ¿Okay? En 7 días ibas de Canaán a Egipto. ¿Ok?
Así a paso tranquilo, paso poco a poco, ¿no? 7 días. Ya. Y ahora, Moisés, de Egipto a Canaán, ¿cuánto se demoró con todo el pueblo de Israel? 40 años, ¿no? Pero 40 años no en llegar, ¿ok? No en llegar, 40 años en conquistar. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden la diferencia? Canaán, en 400 años, Canaán era la tierra de Abraham, ya era su propiedad, él había llegado y Dios se lo había entregado a Abraham. Abraham vivió ahí, murió allí, Isaac vivió allí, murió allí, Jacob vivió allí, pero no murió allí. Jacob, bueno, sí murió allí, o sea, fue enterrado allí, pero vivió en Egipto. Jacob y sus 12 hijos vivieron aquí en Egipto. Aquí. Entonces, ellos tenían que volver 400 años después, pero cuando llegaron, Canaán estaba habitada por gigantes, estaba habitada por imperios, estaba habitada por ciudades amuralladas, ¿ok? Era un imperio aquí. Acá gente habían, no, y no uno, habían varios. Y acá en el Sinaí, para variar, también habían varios pueblos, ¿ok? Aquí habían varios pueblos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacía Moisés? Dios lo envió, Dios cruzó esto, ya, los egipcios murieron, ya, listo. Nunca más los egipcios se van a meter con los israelitas, acá. Ahora, se va a un monte, al monte Sinaí, ¿ok? En el monte Sinaí, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Alguien sabe qué pasa en el monte Sinaí? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien vio la novela? Las tablas. Las tablas. Claro, Dios escribió las tablas con el rayo de su dedo, ¿ok? Él escribió las tablas. Moisés baja y ¿qué encuentra? Una fiesta, una jarana que se estaban haciendo con unos ídolos de bronce o de oro, unos becerros de oro, ¿ya? Entonces Moisés se molesta y rompe las tablas y vuelve a subir, le dice, Dios, mira lo que ha pasado. Y Dios, ¿por qué, Michi, me rompes las tablas? Ahora tú lo vas a escribir con tu mano. Y Moisés volvió a escribir las tablas de la ley con su mano y volvió a bajar, les dijo, esta es la ley. Y todo aquel que siga al Señor, ¿no? Marcó una línea en el suelo y dijo, todo aquel que siga al Señor, cruza esta línea. Y todo aquel que quiera seguir con los dioses paganos, con los egipcios o con este becerro de oro, quédese al otro lado de la línea. Y unos cruzaron, otros no cruzaron. Y luego dijo, ok, mátense. Y todos los que dijeron que se iban a quedar con nuestro Dios, terminaron masacrando a todos los paganos que querían seguir con las tradiciones paganas. ¿Ok? A partir de eso, y por muchas otras cosas más, ¿no? Moisés termina, Dios termina condenando, de cierta manera, a toda la población que vivía en esa época, que había salido de Egipto, toda la población que había salido de Egipto. Dios dijo, ¿sabes qué? Todos ustedes van a morir antes de llegar a Canaán. Antes de llegar a Canaán, conquistada, obviamente. Entonces, aquí cada vez que llegaba un pueblito se peleaban, los conquistaban por ahí, y seguían avanzando su recorrido, todo bonito. Y este recorrido, ¿tú crees que conquistar un pueblo es algo de 7 días, una semana? No, se demoraban sus meses, se demoraban años en algunos. ¿Ok? Y ellos continuaban y llegaban a Canaán, no, que es una ciudad de gigantes y que no podemos vencerlos, y justamente habían 2 personitas, ¿no? Justamente Caleb y Josué. Caleb y Josué dicen, no, ¿cómo no vamos a poder vencerlos a ellos? Si nosotros estamos con Dios, si estamos con Dios, ¿quién puede contra nosotros? Nosotros podemos con cualquiera porque tenemos al Dios de Israel, al Dios que sacó a Israel de Egipto. Él es el Dios más poderoso del mundo y nadie va a poder con nuestro Dios. Eso pueden ser ciudades amuralladas, pueden ver gigantes, pueden tener todo lo que quieran, pero no van a poder con nosotros porque nosotros estamos con Dios. Es Josué, que lo vamos a ver después, Josué, quien es el sucesor de Moisés.
Y es por eso que después del Pentateuco el siguiente libro es Josué. ¿Ok? Entonces, Josué agarra la batuta, pero Moisés no llega a dominar, a conquistar Canaán, porque no era la voluntad de Dios, pero lo que sí hizo fue llevarlo a un montecito bonito, un montecito, ya, un montecito, y lo hizo ver, ¿no? Desde el montecito vio cómo era Canaán, ¿no? Él vio. Pero no lo conquistó, y murió ahí, y su cadáver fue, dice incluso la Biblia, que los ángeles y Satanás se pelearon por el cuerpo de Moisés y al final lo enterraron en un lugar donde nadie conoce. ¿Para qué? Para que no idolatren el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué no quisieran? ¿Y por qué pensaron que iban a idolatrar? Bueno, la costumbre de los israelitas era que a ellos les gustaba mucho cualquier personaje importante idolatrar. Por eso que Moisés hubiera sido idolatrado si moría y dejaba su cuerpo. Por eso que el cuerpo desapareció, nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. ¿Ya? Para que nunca nadie se atreva a idolatrar su cuerpo. Entonces, Josué agarra la batuta, ¿no? Pero para que Josué agarre la batuta, eso ya es clase de la próxima semana, porque creo que no nos toca el día de hoy. Nosotros vamos a ver los 40 años que estaban aquí metidos, todo luchando, nación por nación, conquista tras conquista. Bueno, no llegaron a conquistarlo todo, pero más o menos eso fue 40 años. ¿Ok? 40 años. Y en estos 40 años, Dios se aseguró que ninguna persona, ¿ok? Ninguna persona que estaba israelita, que había experimentado la salida de Egipto, llegue vivo a Canaán. ¿Ok? Normalmente los que llegaron a Canaán fueron los hijos que nacieron aquí, en el desierto. ¿Ok? Ellos, estos nuevos hombrecitos, estos nuevos personitas que crecieron aquí, con las tablas de la ley, con la ley de Moisés, con el Pentateuco, estos fueron los que llegaron a la tierra prometida, porque Dios no condenó a estos, Dios condenó a estos de aquí, a los que dicen, ay no, me sacaron de Egipto, ya estaba mejor. Eran gente que vivía la esclavitud, pero decía, no, que yo estoy mejor en Egipto. Entonces, como dice la palabra, ¿no? Como dice la palabra, Dios sacó a Israel de Egipto, pero no sacó a Egipto de Israel, ¿no? Estas personas en su corazón tenían la idolatría. Esas personas en su corazón tenían los actos paganos, ¿no? Entonces estas personas no eran personas que Dios quería llevar a su tierra prometida, ¿no? A Canaán. Es por eso que por sus malos actos, e incluso Moisés, incluyéndose a él, porque también hizo algunas cosas que a Dios no le pareció, como golpear 2 veces la piedra para obtener el agua, no llegó a habitar Canaán, ya, sino fue Josué y todo aquel que había nacido en el desierto del Sinaí. ¿Me entendieron? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta, alguna duda, una consulta? 40 años no fue el recorrido, ¿ok? No se demora 40 años en llegar de Egipto a Canaán, que el ateo no se burla en tu cara, ¿ok? Se demora 7 días a paso lento, ¿ya? Lo que hizo que se demore tanto tiempo fue toda la conquista y los sucesos que ocurrieron y destruir todo, esos gigantes, esas ciudades amuralladas y todo eso fue el tiempo que duró 40 años. ¿Entienden? Ah, y acá también pasaron cosas muy bonitas, como era el tabernáculo. El tabernáculo, que lo vamos a ver ahorita, el tabernáculo, era la representación de la ubicación donde estaba nuestro Señor. El tabernáculo. ¿Han escuchado el tabernáculo? Sí, se he escuchado. Sí, ¿Sí? era el pacto que Dios hizo con su pueblo y por eso es que le construyeron el tabernáculo. El tabernáculo es un lugar. ¿Okay? Es un lugar. ¿Qué tipo de lugar? Una tienda. ¿Okay? Una tienda Sí. grande. ¿Ya?
Y esa tienda grande, ¿qué había dentro? Estaba justamente el arca del pacto que construyó. El arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley. Esto fue construido justamente aquí en el desierto. ¿Okay? Aquí en el desierto, en algún lugar de por acá, se construyó por primera vez el tabernáculo, y el tabernáculo tenía algo gracioso, o algo muy importante, que era transportable, era móvil. ¿Okay? Era móvil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los israelitas estaban nómadas, porque su objetivo final era Canaán. Entonces, si construían un edificio, se iba a quedar ahí, tenía que ser algo móvil. Después de eso, que era una tienda. ¿Por qué? Porque una tienda lo desarmas, lo caminas, lo llevas más allá y lo vuelves a armar y ya está. Cosa que no pasa con un edificio. Después de eso que Dios manda a construir el tabernáculo y no un templo. El templo viene mucho tiempo después, ¿ok? Ya prácticamente con Salomón, con el rey Salomón. Pero hasta esa época todo era el tabernáculo, ¿no? La presencia de Dios, la ubicación de Dios, el lugar santísimo estaba en el tabernáculo. ¿Okay? Vamos a ver. Con este prácticamente resumido toda Ahí la se clase. reunía con Moisés. Sí, bueno, el tabernáculo era donde estaba la presencia de Dios y claro, ahí Claro. quedan esos sucesos. ¿Ok? ¿Todo claro? Sí, Muy bien. Ahora sí vamos a volar porque ya es un poquito tarde. Ok, libros que pertenecen a este periodo. Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Ya hemos hablado que son 5 libros el Pentateuco, el primer libro es Génesis, ¿ok? Entonces los 4 libros restantes es Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Voy a decir un resumen rapidísimo de cada libro, ¿ok? Éxodo, que justamente su palabra dice, Éxodo. ¿Qué es Éxodo? Salida, ¿ok? Salida. ¿Qué te habla? La salida de Egipto, ¿ya? La salida de Egipto de Moisés, ¿no? En este periodo que hubo, la pelea que se tuvo con el faraón, las plagas de Egipto y todas las hazañas que tuvieron que hacer para salir de Egipto, ¿ok? Salen de Egipto. Levítico. Levítico es un libro para los levitas, justamente su nombre lo dice, los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Los levitas era una tribu, era la tribu de Leví. La tribu de Leví era una de las tribus de Israel, la tribu de Leví, que fue encomendada a ser la tribu sacerdotal. ¿Ok? La tribu sacerdotal. Los levitas eran la tribu sacerdotal. ¿Quién eran la tribu sacerdotal? Los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Las personas encargadas de hacer todos los, digamos, los sacramentos sacerdotales, ¿no? De purificación, de limpieza, de holocaustos, ¿ok? Todas esas cosas que lo hacían los sacerdotes en esa época, ¿no? El clero, digámoslo así, entre comillas, o sea, la tribu sacerdotal, ellos eran los levitas. Y el libro de Levítico te explica justamente las leyes de los levitas, cómo se debían comportar, cómo era su vestimenta, qué hacían, ¿ya? El libro de números, justamente se le llama números porque aquí ocurren varias cositas. Te hablan de los censos, ¿no? Habían 12 tribus, ¿verdad? Habían 12 tribus, pero ¿cuántos habían de cada tribu? Entonces, o sea, se tenía que contar. Habían tantos miles de Judá, habían tantos miles de Efraín, de Manasés, de Dan, de Sabucor, etcétera, etcétera, para cada tribu lo tenían enumerado, ¿ok? De los eventos históricos que ocurrieron, ¿no? Con estas tribus, alguna batalla, alguna guerra, algún suceso, y muchos eventos históricos. Números te explica muchos eventos históricos, al igual que Éxodo, pero Éxodo solamente termina cuando ya salen de Egipto. ¿Ok? Éxodo cuando salen de Egipto, pero ya Números te habla después de salir de Egipto, ¿me entienden? Después de salir de Egipto. Levítico también te habla un poco de historia, pero también te habla más de leyes, ¿ok? Y Deuteronomio te habla también de las leyes, ¿ok? Te habla de las leyes, de cómo tienes que comportar, cómo era la vida del israelita, ¿ya? Entonces, Levítico y Deuteronomio están conectados por la parte, ¿ok? De leyes, ¿ok? De leyes. ¿Ok? Leyes. Y Éxodo y Números están vinculados por la parte de historia, ¿ok? Historia. Eso no quiere decir que Números no tengan leyes y Éxodo tampoco. También tenía leyes, pero su enfoque principal era historia, ¿ok? Historia.
¿Ok? Entonces, Éxodo te explica todos los eventos históricos de cómo salieron de Egipto, cómo que ocurrió, cómo Moisés conoce, o sea, cómo Moisés inicia su ministerio y todo eso. Vale. Seguimos. Eventos importantes. Y acá, ¿no? Te lo resume, ¿no? El punto 1, estamos en el punto 1, Éxodo 1. Israel esclavo en Egipto. Israel esclavo en Egipto, ¿no? Es hecho esclavo de Egipto, ¿ok? El nacimiento de Moisés, el llamamiento de Moisés. O sea, la historia de Moisés está en Éxodo, ¿ok? ¿Qué más? Dios envía a Moisés y a Aarón. Ahora, ¿quién era Aarón? Aarón era el hermano de Moisés, ¿ok? El hermano de Moisés. Aarón era el sacerdote, en realidad. Termina siendo el sacerdote, el primer sacerdote. Moisés también, eran de la tribu de Leví. Moisés era de la tribu de Leví, ¿ya? Ellos eran prácticamente los encomendados a hacer toda la misión para sacar a la tribu de Israel de Egipto. ¿Muy bien? Ocurren las 10 plagas aquí se da lo que eran las 10 plagas, ¿ya? Y la Pascua, la primera Pascua, eso es muy importante la Pascua, ¿por qué? Porque la Pascua tiene una representación. ¿Cuál era la representación de la Pascua? Moisés va y le dice a los israelitas, escuchen pueblo de Israel, esta noche va a venir el ángel de la muerte, así que todos ustedes rápidamente vayan, hagan pan sin levadura, cojan a un corderito sin mancha, limpio, hermoso, bello, lo van a sacrificar. Y su sangrecita, la sangre del cordero, la van a poner en las puertas de sus moradas, en las puertas de sus casas, ¿ya? Y van a irse a descansar. El ángel que vea, el ángel de la muerte, que vea la sangre del cordero en sus casas, no entrará y no matará a sus hijos. ¿Ya? Sin embargo, si no tienes la sangre del cordero en tu casa, ten por seguro que va a haber una calamidad en tu casa. Y los egipcios, obviamente, todos ellos no tenían la sangre del cordero y todos ellos tuvieron amanecieron con la masacre, ¿no? Que habían muerto toditos los niños, toditos los hijos primogénitos, incluso el del faraón. ¿Qué representación es esta? La de Jesucristo, ¿ok? Todo aquel que tenga la sangre del cordero en su corazón, en su casa, será limpio, será salvo, ¿ok? No morirá. Pero todo aquel que no tenga la sangre del cordero, que es la sangre de Jesucristo, está condenado. ¿Okay? La Pascua es la representación del sacrificio de Jesús, que Jesús muere y que su sangre nos limpia, su sangre nos salva. Igual, el cordero inocente muere y su sangre nos limpia, su sangre nos salva. ¿Y qué era el pan? Sin levadura, era un pan que se hace rápido, porque la levadura lo que hace es inflar la masa, pero tienes que esperar a que infle. Entonces no había tiempo. Oye, no hay tiempo. Haz el pan sin levadura para que rápidamente te acuestes y pongas la sangre del cordero, porque si te demoras, el ángel viene antes de que pongas la sangre del cordero y te va a llevar. ¿Entiendes? Lo mismo con nuestras vidas. Oye, la salvación es un tema importante. Tú no sabes si mañana mueres. Tú no sabes si mañana estás vivo. Tú no sabes si mañana te ocurre un accidente, si mañana te da un paro cardíaco. Tú no sabes lo que puede pasar mañana. Busca tu salvación hoy. Es urgente la salvación, es urgente que el evangelio llegue a tu corazón. Nada de que, no, yo estoy joven, a mis 60 años, cuando esté anciano voy a buscar a Dios. Mientras tanto vivo en fornicación, vivo haciendo lo que quiera con mi vida, vivo pecando, vivo haciendo todos mis placeres, todos mis deseos carnales los voy a cumplir, y cuando ya esté anciano, cuando ya me sienta viejo, cuando ya sienta que la muerte está cerca, ahí voy a buscar a Dios. No, así no es. Así no funciona el llamado de Dios. El llamado de Dios es urgente. Cuando te llama, cuando viene el evangelio a tu corazón, te transforma, te convierte en una nueva criatura y buscas a Jesucristo. Si tú no haces eso al momento en que llega el evangelio a tu vida, ¿qué te hace pensar que cuando seas anciano verdaderamente lo vas a buscar? ¿Y qué te hace pensar que vas a llegar a anciano incluso? Así que
hay que ser como hicieron ellos. Pan sin levadura, ¿qué quiere decir? Prisa, prisa. No hay que esperar a que la levadura infle el pan. Hay que hacerlo rápido. ¿Me entienden? Y comieron el pan. ¿Y qué era el pan? Era el cuerpo de Cristo, la Santa Cena que nosotros comemos, conmemorando el sacrificio de Jesús. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Era la Pascua. Coman del pan, hecho a prisa, y la sangre de Jesús, que era el vino, pues era una representación de la sangre del cordero que pusieron en sus casas. Y Jesús murió, ¿ok? Jesús murió y su sangre nos redimió. Y nosotros, obviamente, simbólicamente comimos el pan representado en la Pascua, ¿ok? La Pascua, ya, justamente es la misma fecha en que Jesús murió, ¿ok? Cuando Jesús muere, era en día de Pascua, ¿ok? Era en fechas Pascua, de la Pascua. En esas fechas de la Pascua Jesús muere. Y entonces nos damos cuenta de una cosa: el sacrificio de Jesús no se dio por la Pascua, sino que la Pascua se dio por el sacrificio de Jesús, ¿ok? La Pascua era un anticipo, una representación, una figura de Jesucristo antes de que Él sea sacrificado, pero fue la misma fecha y fue la misma representación. Un cordero inocente pagando por nuestros pecados para limpiarnos y para salvarnos, ¿ok? Vamos a seguir. Hermanos, recuerden que esta clase está siendo grabada. Yo lo voy a subir a YouTube y les voy a pasar el link al final después para que lo vean, si es que gusta. Si no, normal, no pasa nada. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el lindero de las casas y en que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 7, 13. Y acá nos ponen las plagas, ¿no? Habían 10 plagas. Ya la primera plaga era de la sangre, ¿no? La plaga de la sangre, que todo el agua se volvió sangre. Luego vinieron ranas por doquier, vinieron piojos, moscas, muerte del ganado, se comenzó a morir, comenzaron a tener úlceras, comenzó a haber granizo en Egipto, en un desierto. Comenzó a caer granizo del tamaño de una piedra, langostas, una plaga que se comía toda la vegetación. Bueno, también hubo oscuridad, ¿ya? Y al último, la muerte de los primogénitos, ¿ok? Cada una de estas plagas estaba representada con un dios diferente, ¿ok? Con un dios egipcio diferente. ¿Por qué? Porque Dios lo que quería hacer era demostrar a los egipcios que Él es el verdadero Dios y que no había un Dios por encima de Él, y que Él, de esta manera, demostrando esta plaga, demostraba que Dios vencía a cada uno de los dioses egipcios, ¿ok? Cada uno de estos dioses egipcios fue derrotado ante Dios y su derrota era presentado como una plaga. Nada más. Así de simple. Y seguimos con la siguiente diapositiva. Eventos importantes. Israel en el monte Sinaí, que ya les expliqué, que Moisés sube en el monte Sinaí, recibe los mandamientos. ¿Ok? ¿Qué más ocurre? Israel cruza el Mar Rojo. Ya, eso también fue un milagro, que cuando todo el pueblo de Israel estaba acorralado por los egipcios venían en carros de guerra, quiere decir que los egipcios iban a matarlos. Ya Dios abre las aguas y hace que pase, Moisés y todo Israel pasen, y cuando están pasando, los carros del faraón van tras ellos, y al momento de que ya salió todos los israelitas, las aguas cierran y terminan matando a los carros del faraón. Echó a la mar los carros del faraón. ¿Ok? Los israelitas estaban hambrientos en medio del desierto y Dios les da maná. Luego los israelitas se aburren del maná y dicen, oye, quiero carne, que pudo maná, maná, maná. Y Dios les da carne a través de, les da unos codornices para que coman. Y les daba agua, y cuando tenían calor les daba sombra, y cuando tenían frío les daba calor.
les daba fuego. Entonces los israelitas fueron muy bien tratados por Dios. Me hubiera encantado haber experimentado lo que experimentaron ellos. Posteriormente, ¿qué es lo que hacen con las tablas de la ley? Los ponen en un tabernáculo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver sobre el tabernáculo también. Ocurre lo del becerro de oro también, que cuando Moisés estaba en el Sinaí, Aarón estaba espera y no bajaba y no bajaba, y el pueblo se desesperaba y dijo, ok, tanto que se espere, pásenme todo el oro, y hizo un becerro de oro y que la gente comenzó a orar. Ok, Moisés baja con las tablas de la ley, se molesta, ocurre todo lo que les había comentado anteriormente. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. ¿Ok? Y aquí está el tabernáculo que les estaba hablando. Es una tienda, ¿lo ven? ¿Se ve? Sí se ve, hermana. Gracias. Es Sí. una tienda, ¿no? Es una tienda que lo acomodaban bien bonito, lo tapaban con sus mantitas, bien protegidito del clima de afuera, del sol, de la humedad, de lo que haya. Y dentro había una cortina. ¿Ok? Había una cortina. ¿La ven aquí? Esta cortinita de acá dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Ok? ¿Qué había en el lugar santo? En el lugar santo, ¿qué había? ¿Qué había aquí en el lugar santo? En el lugar santísimo, estaba el arca. Ven aquí. Está el arca. ¿Ya? Estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y esta cortina lo tapaba. Y nadie podía ingresar. El que ingresaba y moría porque estaba la presencia de Dios. Y en el lugar santo, que está aquí, ahí estaba el candelabro de siete puntas. Estaba el lugar de la agüita. Entonces habían varias cositas, ¿no? La mesa, ¿no? Ahí estaba la mesa, ¿no? El altar del incienso, el candelabro. ¿Ok? ¿Y qué representaba este tabernáculo? El lugar donde estaba la presencia de Dios. Pero había algo muy interesante, que había una cortina que dividía la presencia de Dios, la cortina que dividía la presencia de Dios con la del hombre. ¿Okay? Dios estaba en un lado y el hombre estaba en otro. Y no podían cruzarse, no había acceso entre Dios y el hombre. ¿Qué pasó? Cuando Jesús muere, este velo se rompió. ¿Ok? Y cuando este se rompió, se dio una abertura, como quien dice, a partir de ahora, ya no hay división entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque Cristo rompió con esa división. Ahora el hombre puede acceder a la presencia de Dios, pero ya no por su propia cuenta, sino porque Cristo mismo te da ese acceso. La única forma de acceder a Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo es la representación del velo roto. Ese velo se abre, ese velo se rompe con Jesucristo. El acceso a Dios es a través de él. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Jesús es este velo roto. ¿Ok? Otra representación de Jesús. El tabernáculo es la presencia de Dios, que posteriormente la presencia de Dios ya no iba a ser en un lugar, sino la presencia de Dios iba a estar en todos nuestros corazones. ¿Ok? Vamos a seguir. La vestimenta de acá del sacerdote, todo bonito, ¿no? En cada parte, ¿no? Por ejemplo, acá era algo muy interesante, que tenía 12 piedras en el pecho, y cada piedra era de una tribu, ¿no? Y acá tenía 12 piedras, 3 por 4, 12. Acá tenía su vestimenta de Dios, ¿no? Tenía la mitra, ¿no? El éfod, acuérdense, el éfod es justamente esta túnica que estaba acá, ¿no? Ese es el éfod. ¿Qué más tiene, no? Bueno, la ropita, ¿no? Los pies descalzos, ¿no? Porque era tierra santa, tierra limpia, tenía su cinturón, una túnica de lino fino, diadema, todo esto era la vestimenta del sacerdote. Ok, justamente acá te explica, ¿no? Números, los levitas,
Ah, en Números también te explica cómo iba a ser la construcción del tabernáculo, sus dimensiones, qué iba a haber dentro, qué cosa, de qué tamaño, qué forma y todo. Se lo explican a detalle. Eventos importantes. Bueno, ya hemos dicho 40 años, 39 años de Israel en el desierto, el censo del pueblo, eso ocurre en Números. En Números te explican el censo. Ya la celebración de la Pascua también te explican cómo se debe celebrar, cuándo y de qué manera. Jehová envía codornices, que ya le había dicho que cuando se cansaron de comer maná, Dios envía codornices. María y Aarón murmuran contra Moisés, entonces ya acá ya comencemos a ver la decadencia que ocurre, ¿no? Murmuran contra Moisés, envían a los 2 espías y de los 2 espías, 10 tenían miedo, no, que son muy fuertes. Y 2 decían, sí se puede, vamos. ¿Quiénes eran estos 2? Josué y Caleb, ¿ok? Josué y Caleb eran los 2 de los 2 espías que dijeron, nosotros podemos vencer a los cananitas, porque nosotros estamos con Dios. No nos importa que ellos sean más grandes, más fuertes, ciudades fortificadas, solamente nos importa que nosotros tenemos a Dios y eso es suficiente. La rebelión de Coré y la murmuración del pueblo. Posteriormente, el agua de la roca. Moisés golpea el agua de la roca y 2 veces, y eso hizo que Dios diga, oye, tú también estás dudando de mí. O sea, no me basta que el pueblo dude de mí, ahora tú tienes que dudar de mí, ¿no? Tuviste que golpear 2 veces la roca. ¿Entiendes lo que significa? Con una vez yo te iba a dar agua, pero era necesario que vuelvas a golpear la roca como si yo no te estuviera escuchando, como si yo no te voy a querer dar agua. Eso fue el error de Moisés, que al final él tampoco fue digno de llegar a la tierra prometida. La serpiente de bronce. ¿Qué era la serpiente de bronce? La serpiente de bronce era un problema que habían justamente con los israelitas por haber pecado, que apareció una plaga de serpientes que las mordían y los mordían a los israelitas con veneno y se estaban muriendo. Entonces le dice Dios a Moisés, oye, pon una serpiente de bronce, ¿ya? Y todo aquel que vea la serpiente de bronce se va a sanar. Entonces los israelitas, por sus pecados, que habían recibido esta plaga, pudieron ser salvos de las serpientes por la serpiente de bronce que había puesto Moisés. José es designado como sucesor, ¿no? Josué termina siendo el sucesor de Moisés. Cuando Moisés muere, Josué continúa el legado. Muy bien. Si Jehová se agrandare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye leche y miel. Es el número 14:8. Eso lo dice o Josué o Caleb, uno de esos, pero sabe que ellos podían poner. Aquí está justo el mapa que les estaba diciendo, ¿no? Y acá está. ¿Ven el mapa? Sí, sí lo vemos. Acá está la ruta, ¿no? La ruta que hicieron en 40 años. Pasaron de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, en el desierto de Sinaí. Y aquí estaban las luchas, ¿no? Aquí están guerras para conquistar Canaán. Canaán. Esta es la tierra prometida. ¿Ya? 40 años. Conquistar. No llegar. Llegar, 7 días. Conquistar, 40 años. Dios hubiera hecho menos tiempo, pero es que Dios ya había hecho sentencia, juicio contra estas personas por todavía querer volver a Egipto. Eventos importantes, Israel frente a la tierra prometida, eso es lo que ocurre en Deuteronomio. ¿Ya? El primer discurso de Moisés, el segundo discurso de Moisés, el tercer discurso de Moisés, la distribución de las tierras a sus 3 tribus. Ah, ¿verdad? Haz algo también es importante, ¿ah? Que las tribus cada uno iba a tener una tierra de Canaán. Entonces comienzan a también decir cuál era la tierra que les correspondía a cada uno. Dios prohíbe a Moisés entrar a la tierra prometida, que él les había dicho, por golpear la roca 2 veces, ¿no? Y instalación de Josué como sucesor, Josué se vuelve el sucesor de Moisés, Moisés bendice a las 12 tribus, y finalmente Moisés muere antes de llegar a la tierra prometida. Lo llega a ver, pero no llega allá, ¿no? O sea, llega a llegar. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:6. ¿Ok? Eso ya les conté. Más o menos así era Canaán antes. Así era Canaán, ¿ya?
¿no? Acá estaban justamente los filisteos, los fenicios, los amonitas. Los amonitas venían de, amonitas y moabitas venían de Lot, que ya se le había comentado la semana pasada, de Lot. ¿Ya? Los edomitas, Edom vienen de Esaú. 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 ¿Ya? Esaú, Lot, ya habían tenido, sus hijos de ellos obviamente habían tenido todo el predominio de estas tierras, los amorreos también. Y esta zona de Canaán que eran de los amorreos, de los hititas, ¿no? De los persitas, neveos. Todas estas tribus fueron jebuseos, todos estos kenitas, ¿ya? Amalequitas, todos estos fueron conquistados. Fenicia no, pero los demás sí, conquistados. Lo que no pudieron conquistar fueron los filisteos, que los filisteos se quedaron hasta casi con los reyes. Pero todos esos fueron conquistados para Israel. Finalmente quedó así, ¿no? La tribu de Neftalí, la tribu de Aser. No, los filisteos también lo conquistaron. Manasés, Efraín, Dan, ¿no? Benjamín, Judá, ¿dónde está Judá? Simeón. La tribu Judá está por acá, pero no lo leo, ¿dónde se va? Pero aquí estaban todas las tribus, divididos. ¿Ok? Dios busca a su pueblo en obediencia con entendimiento. Israel en más de una oportunidad tentó a Dios rebelarse contra Moisés y buscar regresar a Egipto a pesar de las maravillas de Dios en la protección y provisión. Israel inclinó su corazón a ídolos, hechura de sus manos, así como se mezclaron con los pueblos vecinos con costumbres paganas. Eso fue un problema, que cuando Dios decía, oye, lleguen a este pueblo y exterminen a todos. Pero ellos no los terminaron. Y como no los terminaron, los sobrevivientes comenzaron a convivir con ellos y a corromper sus corazones con costumbres paganas, ¿no? Y te decían, oye, estás mal. Mira, acá tengo este ídolo que te va a hacer sentir bien. Ponlo en tu barriga y te vas a sanar. Comenzaron a hacer, ¿no? Y como, estás mal, prendele una velita y él te va a sanar. No sale tus cosechas. Aquí este Dios te ayuda. Y comenzaron poco a poco a adoptar los dioses como superstición y a rechazar poco a poco a Dios. No confiaron en la palabra de Dios, no creyeron en su promesa de darles la tierra que fluye leche y miel, la llamaron tierra que traga a los moradores. ¿Okay? Todas estas cosas ocurrieron. La celebración de la Pascua es un símbolo de la obra de Cristo. La sangre derramada en la Pascua y dintel de las casas simboliza la sangre de Cristo derramada por el hombre, actuando en aquellos que creen y lo aceptan como el Señor en sus vidas. Israel, al celebrar la fiesta, recordada la obra de la salvación que Dios hizo con ellos al librarlos de la esclavitud de Egipto para el cristiano, no es necesario celebrar la Pascua, pues Jesucristo mismo murió por nosotros, un solo sacrificio para siempre. ¿Ok? El sacrificio de Cristo es completo, es suficiente, ya, y solamente es una vez. ¿Ok, hermanos? Tengan eso en cuenta. El llamamiento de Abraham implicaba bendición, ¿no? Dios nunca llama a alguien para que caiga en calamidades. Dios nunca te escoge para que fracases. Él te llama para bendecirte y para que seas de bendición. La bendición sería primero para Abraham y para todas las naciones, ¿no? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí sale, ¿no? ¿Qué has aprendido de la vida del pueblo de Israel? Ahora, ¿cómo vas a enfrentar tu vida frente a Dios? Y eso es todo, hermanos. Disculpen la demora. En serio, tuve un problema muy incómodo con mi carro, que falló y no sabía cómo llegar a casa. Pero espero que no se repita. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias por su presencia. Estoy grabando la lección, lo voy a subir para que lo puedan ver. Y ya nos vemos la próxima semana, si es su voluntad del Señor. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Padre Santo, muchas gracias por ese tiempo, por permitirnos estar aquí presentes estudiando tu palabra. Gracias por traernos aquí, por enseñarnos de tu palabra, por guiarnos con tu Espíritu Santo.
por estudiar los eventos, la historia que ocurrió con Moisés, la historia que se cuenta en el Pentateuco, en estos libros. Señor, gracias porque tú nos has bendecido desde el principio de la existencia. Gracias por estos personajes que cumplieron sus misiones para que hoy en día nosotros tengamos una Biblia, tengamos un libro con todos los sucesos que ocurrieron y recordarlos y saber también, como por ejemplo la Pascua, los símbolos que indicaban la venida de Jesús, que vino a salvarnos. Gracias por ese tiempo. Si es tu voluntad volvernos a reunir el próximo jueves, estaríamos muy agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, eso es todo. Nuevamente, disculpen la demora, disculpen el inconveniente, y si es la voluntad de Dios, nos volvemos a ver el próximo jueves. Volveré a viajar este domingo a Brasil, así que el próximo jueves otra vez estaré con el cambio de horario. Pero no hay problema. Ok, hermanos, bendiciones. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias por su tiempo.